vamos a hablar de las fake news. Tal cual. Bueno, vamos a hablar en serio ahora, justamente esto que decía Joji, ¿no? El tema de las fake news. Hace un ratito subíamos a nuestro Instagram del programa lo que pasó con Pablo Echarri, ¿no? Esto de que decían que Pablo Echarri, por ejemplo, había cobrado una suma millonaria. También el fin de semana en el debate, que escuché que ustedes estaban hablando también, si habían visto o no y qué les pareció el debate, también se hablan de las fake news. Ujú. Ayer hablaba con otros colegas y nos preocupábamos, ¿no? De realmente cómo poder ayudar a los que están fuera de la comunicación para poder darle una mano de saber y distinguir lo que es una fake news. La semana pasada hablaba en una radio acá en el pueblo y en otra ciudad sobre el tema del famoso video de Massa, ¿no? Que Mm. apareció un video de Massa consumiendo drogas y la inteligencia artificial, las fake news, bueno, impactaban mucho en las redes sociales y principalmente en los videos que se viralizan a través de WhatsApp. Ujú. Entonces nos pareció en el programa como comunicadores la responsabilidad también de, bueno, hablar con especialistas que nos den una mano con esto, ¿no? El tema de, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es una fake news? Y cómo podemos nosotros trabajar a través de un medio de comunicación, a través de ser comunicadores, darle una mano al que, como decía Joji, labura 8 horas al día y no tiene tiempo de investigar si es una noticia verdadera o falsa. Así que bueno, Joji, tenemos ahí en línea a la licenciada en Ciencias Políticas, Camila García, que es especialista en fake news. Camila, te saludamos desde Mejor Tarde que Nunca con todo el equipo. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Camila. Acá estamos Franco, Víctor y bueno, y Coco por teléfono. Y nos parecía muy interesante y muy importante en realidad hablar de este tema en este momento en donde las redes sociales casi que deciden más que nosotros y que los medios de comunicación tradicionales, podríamos decir. Y bueno, y hablar un poquito de las fake news y qué es lo que podemos hacer para prevenirlo, ¿no? Bueno, muy buenos días a los oyentes y las oyentas que nos están escuchando también en esta mañana. Sí, estamos en presencia de un fenómeno que ya se viene dando hace, diría, varios años, ¿no? El primero fue durante la campaña de Donald Trump en Mm. Estados Unidos, que a través de Facebook, que era una plataforma de red social que se usaba muchísimo para ese entonces, se empezaron a difundir una serie de noticias falsas que se dieron como verdades y eso posibilitó, hay muchos escritos sobre eso, que Trump acceda a la presidencia de los Estados Unidos. Luego lo vimos muy soslayadamente en lo que fueron las elecciones de Brasil, en las que ganó Bolsonaro, y ahora se agrega un ingrediente más, que es el tema, como comentaban recién, de la inteligencia artificial aplicada a videos y demás. Con lo cual es un fenómeno que se va intensificando, que se va complejizando y que las herramientas tecnológicas se van utilizando para dichos fines, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una fake news? Para que nosotros podamos entender, son noticias falsas que se viralizan en colaboración con, ya sean medios tradicionales, medios apócrifos, o sea, medios inventados para ese fin, Mm. y redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que posibilita que esas fake news se viralicen? Bueno, muchos analistas de comunicación lo que hacen es, lo que analizaron durante muchos años, es un fenómeno que se llama sesgo de confirmación, ¿no? Lo que hacen las redes sociales no es sumar voluntades, sino ratificar lo que yo pienso o las ideas que yo tengo, ¿no? Nosotros cuando nos movemos en las redes sociales, los algoritmos lo que posibilitan es que yo me encuentre con gente, con comunidades de intereses que son afines a lo que yo pienso. Con lo cual, si alguno piensa que poniendo yo un video en redes sociales, siendo candidato o candidata a algo, voy a obtener el voto de gente que nunca jamás me votaría, o ese video lo va a consumir gente que nunca jamás me votaría, es muy, pero muy difícil. Mm. Aunque las redes sociales hoy por hoy tienen una herramienta, que es, por ejemplo, en el caso del Instagram, el Reel y demás, en la que acceden otras personas que no piensan como yo, pero generalmente quienes acceden a este tipo de posibilidad de ver un video de cualquier persona que sea candidata a una fuerza política, por ejemplo, que no les afina sus ideas, lo que hace justamente se convierten en haters y lo que hacen es comentar en contra de ese video
para justamente seguir ratificando sus ideas desde un lado que es más de la violencia. ¿Por qué es peligroso esto? Y bueno, es peligroso porque justamente pone en jaque nuestra democracia, ¿no? Porque muchas veces terminan accediendo al poder a través de mentiras, personas que basan sus campañas en esas mentiras, candidatos y candidatas, ya lo hemos visto. Pero bueno, yo particularmente no soy partidaria del tema de la regulación, ¿no? Digo, me parece que las redes sociales son un ámbito de absoluta libertad y plena libertad de expresión. Las mismas redes sociales hacen que se viralicen videos por cualquier lado, es imposible de regular, imposible de controlar, y creo que el papel del Estado no tiene que ser la regulación. Sí me parece que es un fenómeno que se viene intensificando y que justamente pone en jaque algunos principios democráticos, ¿no? Que es la posibilidad de que los electores y electoras puedan elegir basándose en alguna verdad, ¿no? Que esté basado obviamente en propuestas y demás. Sin embargo, me parece que sí el Estado podría tener la responsabilidad de empezar a sumar actores y empezar a sumar actores que tengan que ver con la comunicación, que tengan que ver con las redes sociales, que tengan que ver con la tecnología, que tengan que ver con la ciudadanía, con la democracia y demás, y empezar a ver las posibilidades de que se puedan establecer algunos consensos, que no sé cuáles deberían ser, porque me parece que eso tiene que surgir de un sentimiento profundamente democrático en el que participen todos los actores involucrados en la viralización de estas noticias falsas, y a partir del cual en ese consenso se empiece a poner en valor nuestra democracia y la importancia que tiene la información veraz a la hora de tomar nuestras propias decisiones que involucran al conjunto de la sociedad. Claro, porque ahí se pone en juego el no prohibir la libertad de expresión, hasta dónde podemos poner reglas o lo que sea para que la gente no diga ciertas cosas, pero que a la vez no nos saque la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos, pero cómo esa fina línea de diferenciar que una persona puede decir lo que quiera, entre comillas, pero a la vez no puede mentir. Entonces, cómo nosotros como ciudadanos comunes podemos evitarlo o darnos cuenta de esta fake news. Sí, la mentira siempre forma parte de todas las campañas y eso es histórico, más antes de las redes sociales, ¿no? Siempre sucedió. Sí creo que hoy por hoy estamos en presencia a una no hay un enriquecimiento del debate, ¿no? Digo, cuando nosotros escuchamos a varios candidatos con algunas propuestas que no dicen qué van a hacer ni cómo lo van a hacer, sino que ponen títulos a las cosas. Entonces, creo que la ciudadanía debería intensificarse en el sentido de, cuando escuche una propuesta, ver cuál es la mejor manera de que esa propuesta se lleve a cabo o cómo lo van a hacer. Creo que por las campañas políticas últimamente se está perdiendo el tema del cómo, ¿no? Pero más allá de eso, sí, yo creo que, a ver, hay algunos chequeos rápidos que se pueden hacer. Nosotros esto lo vimos mucho en la pandemia, cuando lo que estaba en juego era la vida, la salud y demás, donde se difundían una serie de noticias falsas que, por ejemplo, algunas que eran de una película de ciencia ficción, ¿no? Como por ejemplo que cuando te inyectaban la vacuna rusa, te ponían un chip donde te iban a controlar, y todas esas noticias se empezaron a viralizar y fomentaron un movimiento antivacunas, que incluso acá en Argentina estuvo presente, ¿no? Pero bueno, en principio, ¿cómo detectarlas? Bueno, en primer lugar, me parece que lo que uno tiene que hacer es tratar de ir a las fuentes, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy viendo una noticia que, supongamos, un organismo del Estado, un organismo institucional y demás, como sucedió hace unos meses, que era que la ANMAT, creo que era, o no me acuerdo qué organismo, había autorizado el consumo de insectos, si no mal lo recuerdo. Bueno, cuando vos ibas a la fuente, tratar de ver si eso es real, ¿no? Porque generalmente todo las políticas de Estado que emanan de algún ente institucional
del Poder Ejecutivo Nacional, salen por una resolución, y esa resolución está publicada en lo que se llama el boletín oficial. Entonces, si yo llego a ver alguna noticia en donde un ente institucional está autorizando, avalando la existencia de algo que a mí me resulta algo dudoso, bueno, entonces hay que ir a las fuentes y fijarse si hay una resolución que diga eso. Claro, la idea ejemplo, sería no creer todo, forma. ¿no? No creer todo lo que veo. En primer lugar, dudar. Claro. Pero eso es una capacidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Siempre dudamos los seres humanos. Lo que pasa que las redes sociales, con este sesgo de confirmación que yo explicaba recién, en donde yo ratifico lo que pienso a través de elementos que me ofrecen las redes sociales, es muy difícil que la gente empiece a dudar de lo que piensa, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Ese ejercicio es un ejercicio que me parece que como humanidad lo tenemos que volver a recuperar, si no parece que la tecnología siempre nos soluciona todos los problemas, ¿no? Entonces me parece que en principio dudar, y después de que dudo, bueno, ahí voy a la fuente. Siempre trato de ir a la fuente, ¿no? De bueno, si veo una noticia sobre un organismo institucional que me resulta algo extraño, como esto del consumo de insectos, bueno, trato de ir a la fuente, busco la ANMAT, busco los organismos del Estado, googleo los entes oficiales, los canales oficiales de información, que esos son los que realmente dicen la verdad sobre algo que como una política de Estado que emana del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, no basarme solamente en esos medios en donde circula esa noticia. Claro, porque después, está ahí... Perdón. Sí. No, que eso de quedarnos con una sola fuente también hace que que no sepamos cuál es la realidad y cuál no. El tema está en la gente grande por ahí o gente que no está del todo informada, que por ahí llego y mi abuela me dice, ay, no sé, la ANMAT me dijo que tenía que comerme las cucarachas que se me cruzan en la casa. Entonces, ¿cómo llegar a esas personas, no? Sí, es más difícil. Yo sé que no es fácil lo que estoy planteando. Muchas veces es muy... Y mismo lo que decían ustedes, ¿no? Una persona que trabaja 18 horas por día y vuelve en el tren a su casa y lo que hace es mirar las noticias rápido, lo que le aparece en las redes sociales para distraerse un poco. Entonces es como, bueno, llegás a tu casa, comés y te vas a dormir, al otro día te levantás a la misma hora para ir a trabajar. Entonces, como que quizás quienes no están en el tema de la comunicación o, como decimos nosotros, sobreinformados con cuestiones que tienen que ver con la política y demás, es muy difícil en principio comenzar a dudar. Otra cosa pero sí me parece que es algo que nosotros podemos empezar a obviamente difundirlo, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. Como bueno, si llegas a tu casa y tu abuela te dice eso, decir, che, pero para abuela, déjame ver a ver si chequémoslo eso, porque la verdad es que no sé qué tan real es que se pueden comer las cucarachas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ver de que uno en el cara a cara, en el día a día, pueda justamente hacer ese trabajo de que, bueno, mínimamente dudemos y mínimamente veamos si esto es realmente real. Otras veces otro tipo de fake news que aparecen son el tema de las declaraciones, ¿no? Donde a veces se sacan de contexto, se recortan declaraciones de funcionarios, declaraciones de políticos y políticas, declaraciones donde se recorta la frase y entonces parece que dijo algo que no dijo, ¿no? Sí. Bueno, siempre tratar de buscar el video, ¿no? En donde la persona expresa su discurso para ver si realmente hizo lo que hizo, ¿no? Esa sería otra de las cuestiones. Después, buscar los comunicados oficiales, sobre eso si están hablando de alguna entidad, de alguna organización de la sociedad civil, alguna empresa privada, ver si realmente desde esa empresa, desde esa organización civil y demás, hay un comunicado oficial. Siempre tratar de ir a las fuentes, me parece que es como una digamos, primero dudo y después voy a las fuentes de la noticia la que yo estoy dudando. Por ejemplo, el tema de las encuestas, ¿no? Cuando me dicen que, bueno, según el 70% de los argentinos sucede tal o cual cosa, ¿no? Y vos decís, qué raro esto. Claro. Bueno, en las encuestas también son engañosas, porque uno tiene que ver los universos de las encuestas, ¿no? Entonces uno ahí tiene que preguntarse, bueno, pero pará, según los argentinos, que esto pasa mucho en los medios, ¿no? Son como, también nosotros estamos en presencia de mucha política de graph,
¿no? Digo, la gente quizás no lee la noticia, pero lee los títulos, ¿no? Claro, sí, sí. Cuando uno lee el Clarín, o muchas veces lee La Nación, o muchas veces ve otros medios de comunicación, a veces ve que la nota no tiene nada que ver con lo que dice el título. Claro, sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque lo que se vende más es el título, ¿no? Entonces, bueno, me parece que con el tema de los titulares y el tema de las encuestas, que son las que más dan, una de las cosas que más dan títulos, nada, con el tema de las encuestas, para mí hay que ver, bueno, ¿cuál es el universo de esa encuesta? ¿Ese universo es representativo de los argentinos? O sea, si somos 40 millones de argentinos, ¿qué universo sería el correcto para decir que según los argentinos tal cosa? Claro. ¿Qué cantidad de argentinos es representativo de los 40 millones de argentinos? Después, ¿dónde se hizo la encuesta? Porque no es lo mismo lo que va a pensar una persona que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la que va a pensar una persona que vive en otra provincia. ¿Por qué? Porque son realidades socioeconómicas distintas, porque tienen otras problemáticas, porque tienen diferentes formas de construir socialmente, ¿no? Digo, según sus comunidades, con lo cual, según los argentinos, bueno, ¿qué argentinos, digamos? ¿Los que viven en ciudades? ¿Los que viven en entornos rurales? Claro. ¿Los que viven en, no sé, en ciudades más pequeñas, en poblados? Bueno. Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Porque es algo que está creciendo constantemente y que llega un momento que decís, ¿cómo vamos a llegar a comprobar esto, ¿no es cierto? Una cosa era que aparezca un titular y otra es ver al candidato ya hablando o haciendo algo que vos decís, pero esto es difícil decir que es mentira, ¿no es cierto? Sí, yo creo que eso es un ingrediente más que apareció durante esta campaña, que no se vio antes, ¿no? Sí. Es novedoso en algún punto. Y que sí, la verdad no tengo respuesta. Se va a ver qué herramientas se van a crear desde la tecnología para detectar, obviamente, este tipo de inteligencia artificial aplicada a videos falsos, porque en realidad lo que está también es destruyendo la reputación de una persona, ¿no? Claro. Entonces me parece que a través de una mentira, ¿no? Porque no es solamente en un contexto de campaña. Entonces me parece que va a ser algo que se va a tener que analizar y no sé qué. Ahora la verdad es que no es tan reciente que creo que va a ser un fenómeno de análisis de los próximos años sobre, bueno, qué hacer con esto. Igualmente, los organismos internacionales tanto de comunicación y de libertad de expresión y demás están advirtiendo estos fenómenos y se está convocando a los diversos actores representativos del mundo de la información para justamente empezar a crear algunos consensos, ¿no? Claro, iremos viendo cómo sigue la tecnología. Bueno, Camila García evoluciona. Camila García, con quien estamos hablando, politóloga, muchas gracias por atendernos. Ahí Coco te va a hacer las últimas preguntas. Dale. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que te preguntó Josefina, mi compañera, y Víctor. La verdad que, Camila, sinceramente, es un tema que vamos a tener que seguir hablando porque, bueno, es realmente preocupa y como has dicho vos, en otro momento también, bueno, Trump, el presidente de Estados Unidos, ganó una elección justamente con la fake news, ¿no? Y esto cómo impacta en los indecisos, porque el que ya tiene decidido el voto en una elección, bueno, ya no le afecta tanto, pero sí al indeciso. Como licenciada en Ciencias Políticas, ¿qué ves en la política hoy y qué crees que puede llegar a pasar en los próximos meses? Como un análisis breve, Camila. Yo creo que hoy estamos en presencia de una campaña política que fue muy difícil, en donde el debate público por parte de una de las fuerzas políticas se encareció muchísimo, lo cual, nada, me preocupa porque a 40 años de democracia me parece que los debates se tienen que enriquecer y no empobrecer, ¿no? Y menos volver a recetas de un pasado que ya nadie del pueblo argentino quiere retornar, ¿no? Digo, se dijeron un montón de cosas que me parece que son pactos, consensos democráticos. Me parece que desde la política y desde las propuestas se puede discutir todo.
desde la racionalidad también, pero bueno, creo que estamos en presencia de una campaña muy difícil, no solamente con fake news, sino que además de un gran encarecimiento del debate público. Lo que nosotros estamos eligiendo el domingo es la ruptura de esos pactos democráticos o la continuidad de nuestra democracia. Yo creo que estamos en ese punto y que ojalá que el pueblo argentino pueda elegir seguir viviendo en democracia y con nuestros pactos democráticos conservados. No es algo que estoy inventando, es algo que los mismos candidatos lo dijeron al cuestionar las desapariciones forzadas, el genocidio y demás. De hecho, reivindicarlo en algún punto. Ayer la candidata vicepresidenta Villarruel habló de que la única forma de poner orden en la Argentina era a través de una tiranía, o sea, lo están diciendo abiertamente. Entonces, me parece que lo que está en juego el domingo es los pactos democráticos y nuestro consenso democrático. Sí. Así que creo que estamos en llegamos a ese atolladero. Sí creo que desde la democracia se puede construir y se puede discutir lo que sea. Desde las propuestas se puede discutir lo que sea. Y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que ratificar en las elecciones de este domingo. Así es. Además, bueno, sí. Con respecto a esto de las fake news, también me parece que se tiene que hacer un real consenso democrático en el cual se puedan resolver algunas cuestiones que tienen que ver con esto, porque obviamente lo que hace es encarecer nuestra democracia. Y por último, me parece que desde los estados hay que construir más políticas que tengan que ver con la reconstrucción y construcción constante de nuestra casa común, como dice el Papa, y de las comunidades, ¿no? Digo, por ejemplo, políticas que intensifiquen el deporte, hacen que nuestros pibes no estén tan encerrados con el celular, reproduciendo esas noticias que son falsas, y que salgan a la calle, que estén en contacto con otros pares, que se involucren con su sociedad, que empiecen a defender una causa y demás, en un ámbito en donde se pueda opinar y se pueda encontrar con una otredad, ¿no? Me parece que se está perdiendo la otredad con esto de las redes sociales, las fake news y demás. Y a 40 años de democracia no podemos ni permitir perder la otredad, ni permitir que nuestros consensos democráticos sean rotos en pos de un proyecto que no sabemos bien qué nos va a deparar como Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Camila García, politóloga, es un tema que nos toca a todos y que es muy importante, así que seguiremos en contacto. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes, un abrazo enorme y un saludo a las oyentes que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Camila. Y bueno, seguiremos tocando el tema porque es algo que todos los días en las redes sociales lo tenemos a mano y que hay que intentar erradicarlo de alguna manera, aunque es bastante complicado.